Hola, hoy día quería hablar un poco sobre una de las características marcantes en el Nanshan, que son los gritos. Quería hablar un poco de cómo se hacen, sus características, cuáles son estos gritos. Voy a tomar como ejemplo primero los tipos de gritos que aparecen en el tercer set de Nanshan. Algunos se repiten más de una vez, entonces solamente yo tomé los tipos. Y ahí vamos a ver que aquí en la primera línea, en la primera parte, tenemos hey, que se realiza junto con un bloqueo de antebrazo. Después, el segundo es de, que lo realizamos con la palma de un dedo. Después vamos a ver las características de los gritos en general. Primero los vamos a ver aquí, después vamos a hablar un poco de sus características. Después tenemos el grito I. Y después tenemos al final wa. Una de las características muy marcantes del Nanshan, como dije al principio, son los gritos, la vocalización. Aquí encontramos diferentes tipos de gritos, como ha, hey, hu, wa, etc. Tenemos diferentes tipos de gritos. Los que mencioné ahora solamente son los que aparecen en el tercer set, pero existen más gritos que esos. Ahora, ¿cuáles son las características de estos gritos? Una, enfatizar la fuerza, la potencia. Entonces el grito va a comenzar y terminar fuerte, no lo vamos a desvanecer al final, no va a ser ja, no va a tener ese tono de desvanecerse al final, va a ser fuerte y continuo y va a terminar fuerte. Cuando hacemos el grito, no juntamos los dientes, no hacemos cara exagerada, que pueda interferir con la estética del estilo, no. Se abre la boca y se ejecuta el sonido. Ese sería. Se ejecuta el sonido al mismo tiempo que exhalamos el aire. En el movimiento anterior inhalamos y después, en el momento del grito exhalamos. Acompaña el movimiento, puede acompañar movimientos de defensa o de ataque. No se deben hacer de forma aleatoria, sin ningún sentido. Estos gritos imitan o pueden imitar sonidos de animales, principalmente de tigres o de grullas. Entonces el sonido va a tener una característica que se asemeja a estos animales. Estos sonidos, estos gritos, requieren del atleta una buena condición física para mantener el sonido alto, para que durante la rutina no esté cansado y tenga que realizar un grito que se va a desvanecer en el medio. Entonces eso es importante, tiene relación con la condición física. El movimiento durante el grito tiene que ser controlado. Como dije, el grito va a acompañar un movimiento, pero también puede acompañar dos movimientos. Esto tiene que estar perfectamente coordinado. Va a ser continuo y va a acompañar dos movimientos. Va a ser claro cuando el grito va a acompañar un solo movimiento. Expresión facial, como dije, no puede ser exagerado. Y bueno, para terminar, estos gritos, muestran fuerza, van a mostrar poder en los ataques, van a mostrar una intención más agresiva en cada uno de los ataques, van a intimidar al oponente con fuerza o imitando un animal puede producir una especie de intimidación en el oponente. Entonces esos son los objetivos principales de estos gritos. Vamos a recalcar la importancia de coherencia en el ataque. El cuerpo va a acompañar, o el grito va a acompañar el movimiento del cuerpo y no hacer una expresión facial exagerada. Que los gritos dentro de la rutina tienen que tener una coherencia. Entonces no podemos gritar sin ningún sentido, que no sea acompañado de ningún movimiento. Solamente atención con esas cosas a la hora de incorporar sus gritos en las rutinas opcionales. En las rutinas estandarizadas no hay problema porque el grito está descrito dónde se coloca y cuál es el tipo de grito que debe tener. Entonces eso no hay problema. Bueno, espero que sea un video útil. Es un video corto, pero yo creo que tiene bastante utilidad para los practicantes de Nanshan. Y bueno, espero poder hacer otro video pronto.